La humillación no llegó con gritos, ni con una pelea a las 11 de la noche. Llegó con silencio. Llegó con un número en rojo y el sonido de un pitido insistente en el supermercado. Era martes por la tarde. Yo solo quería comprar mis vitaminas y la carne picada para el estofado. Mi rutina sagrada. Me gusta cocinar mi propia comida. Me da control sobre algo, al menos. Me acerqué a la caja con mi carrito, pequeño, lleno solo con lo esencial. Deslicé la tarjeta de débito que uso para las compras diarias. Mis ahorros de la pensión. Los centavos que había acumulado después de 40 años de trabajo honesto. La cajera, una chica joven con una sonrisa cansada, miró la pantalla. Su sonrisa se borró. Disculpe, señor. Dice transacción rechazada. Sentí el calor subirme a las mejillas. No me gusta llamar la atención, menos aún por dinero. Debe ser un error del sistema, murmuré, buscando en mi cartera la otra tarjeta. La tarjeta de la cuenta conjunta, donde estaba la mayor parte de mi liquidez. La que Martín y Sofía, mis hijos, habían insistido en que solo usara en emergencias. Volví a deslizar. El mismo pitido. El mismo rechazo frío. Señor, dijo ella con un tono más firme, señalando el aparato. Tiene que llamar a su banco. Di las gracias, recogí mis cosas sin comprar nada y salí a la calle. Mi corazón latía con esa velocidad nerviosa que uno siente cuando sabe que algo crucial se ha roto. Esto no era un fallo técnico. Esto era calculado. Durante los últimos 6 meses, las visitas de Martín y Sofía se habían vuelto casi diarias. No venían a verme, venían a inspeccionar, a evaluar el estado de la casa, a evaluar mi estado. Papá, ayer dejaste la llave puesta en la puerta. Es peligroso. Papá, ¿ya no estás para subir esa escalera? Papá, hemos visto un lugar, el Ocaso Feliz, muy tranquilo. Podrías hacer manualidades. Estarías seguro. Seguridad. Usan esa palabra como un látigo. La seguridad, en su idioma, significaba control, y el control significaba internarme, convertirme en un mueble viejo y quieto, lejos de esta casa que es mi ancla. Mi única prueba de que todavía existo. Cuando llegué a casa, la luz del atardecer apenas entraba por las persianas que mantengo cerradas. Fui directamente al escritorio de roble, donde guardo mis documentos importantes. Saqué el teléfono. Lo primero que hice fue ir al cajero automático virtual para revisar los saldos. La pantalla, iluminada por una luz fría, me devolvió el golpe final. Todas las cuentas, las de ahorro, la de cheques, la cuenta de inversión que mantuve abierta durante la crisis de los 90. Todas bloqueadas. No decía cerrada o sin fondos. Decía explícitamente acceso a fondos bloqueado temporalmente por disposición familiar. Temporalmente. Lo leí 3 veces y cada lectura era un puñal. Disposición familiar. Ellos lo habían hecho. Martín, el abogado meticuloso, y Sofía, la contadora eficiente. Se habían puesto de acuerdo. ¿Habían usado alguna cláusula legal que firmé en un momento de debilidad? ¿O en un formulario que ni siquiera leí bien? Una de esas trampas llamadas poder preventivo. La estrategia era obvia. Si no puedo comprar comida, ni pagar las medicinas, ni la factura de la luz, ¿cuánto tiempo me queda de independencia? 1 semana, 2, quizás. Luego, la desesperación. Luego, la llamada humillante a mis hijos, rogando por dinero. Y ellos, con ese tono de lo hacemos por tu bien, me dirían, claro papá, pero solo si te mudas al Ocaso Feliz. Se habían equivocado. Se habían olvidado de que la vejez puede ser lenta, pero la memoria financiera no se oxida. Mi corazón, que latía con rabia y miedo hace 10 minutos, ahora se llenó de una calma helada. La calma del hombre que, acorralado, recuerda que tiene un arma secreta que nadie más conoce.
Ellos habían congelado el 100% de lo que consideraban mi riqueza accesible. Las cuentas que aparecían en mis declaraciones de impuestos normales. Las cuentas que ellos habían visto, revisado y calculado para la herencia. Pero se habían olvidado del plan de contingencia, del plan B, C y D, del dinero que puse a salvo hace 2 décadas, precisamente para evitar esto, para evitar que mis últimos años dependieran de la buena voluntad o de la codicia de mis propios hijos. El fideicomiso silencioso, el fideicomiso blindado, como solía llamarlo mi gestor. Fui al armario. Detrás de una pila de ropa de cama vieja había una caja fuerte, empotrada. No era una caja para guardar joyas, era una caja para guardar papeles, documentos que prueban la propiedad de mi existencia. Saqué un legajo de documentos con sellos notariales antiguos, amarillentos. El nombre del banco era diferente. La razón social había cambiado 3 veces desde entonces. En la primera página, mi firma y la palabra clave que activaba todo el proceso. Un nombre, el de un hombre a quien no había visto en 15 años, pero con quien compartía un pacto de caballeros que valía más que cualquier testamento. Licenciado Elías Valdez. Mi gestor en aquel entonces. Él entendió mi paranoia, mi miedo de terminar solo y descartado. Él diseñó la armadura que hoy me estaban obligando a usar. Tomé el teléfono de nuevo. Esta vez no marqué el número de servicio al cliente. No quería escuchar una voz robótica que me pidiera un número de tarjeta que ya no funcionaba. Marqué un número directo, un número personal, uno que nunca cambiaba, prometido por el propio Valdez. Para cuando la emergencia sea tan grande que ponga en riesgo su dignidad, Ricardo. El teléfono sonó 3 veces. El silencio de la casa amplificaba el sonido metálico. Una voz profesional, grave, me contestó. No era Valdez. Despacho legal y financiero Bresler. ¿En qué puedo ayudarle? Busco al licenciado Valdez. El señor Valdez se retiró hace 5 años, señor. Soy su sucesor, el licenciado Ramiro Cárdenas. ¿Puedo ayudarle? Mi estómago dio un vuelco. ¿Y si Valdez se había llevado el secreto con él? ¿Y si Cárdenas no tenía ni idea de la existencia de este acuerdo personal? Respiré hondo. No podía titubear. Por favor, dije, con la voz tan firme como me permitía la traición reciente. Dígale al licenciado Cárdenas que Ricardo Torres necesita activar el código Austeridad Cero. Hubo un silencio más largo en la línea. Un silencio de reconocimiento. El código de activación. Un nombre ridículo que simbolizaba la emergencia máxima. El día en que me dejaran sin un centavo. Un momento, por favor, señor Torres, dijo la voz. Y en ese señor Torres ya había un cambio de protocolo. Un tono de respeto que mis hijos hacía tiempo que me habían negado. La espera fue eterna. Miré la mesa de la cocina, vacía. Miré el refrigerador, casi vacío. Ellos habían planeado esto. Habían esperado hasta que mis reservas físicas de dinero en efectivo fueran nulas. La voz de Cárdenas regresó. Era joven, pero sonaba competente y, lo más importante, informado. Señor Torres, tengo su archivo. El fideicomiso patrimonial irrevocable de seguridad fue establecido el 12 de marzo de 2003. Entendemos la situación. El código Austeridad Cero activa la transferencia inmediata de fondos. Mi corazón, antes en pánico, se asentó en una satisfacción fría. Funcionó. Quiero 2 cosas, licenciado Cárdenas. 2 cosas, ahora. Dígame, señor. Primero, el depósito de emergencia. 20.000 en la cuenta local que tenía para gastos. La que mis hijos intentaron confiscar. Quiero que los fondos sean transferidos inmediatamente. Hecho. El sistema de transferencias interbancarias se activará en 5 minutos.
Es un movimiento desde el fideicomiso. No es rastreable por sus cuentas normales. Es dinero limpio y totalmente legal. Sus hijos no podrán tocarlo ni siquiera con una orden judicial, porque usted es el único beneficiario administrador vivo. Excelente, dije. Me levanté de la silla. Sentí la dignidad regresar a mis huesos. Y lo segundo. Esto es crucial, licenciado. Había llegado el momento de mi propia jugada. Ellos me habían atacado por mi vulnerabilidad económica. Yo les respondería atacando su única y real motivación, la herencia, la casa. Quiero que prepare la documentación necesaria para la ejecución inmediata de la cláusula de reasignación. Quiero que el fideicomiso absorba la propiedad de la casa familiar, el 90% de las acciones de la compañía de mi difunta esposa, y que se ejecute la venta controlada del portafolio de bienes raíces que mis hijos tienen en la mira. Todo, bajo la condición de que solo yo puedo revocar esta decisión. Cárdenas tosió suavemente. Señor Torres, esa es una medida extrema. Supondrá que la casa y todos esos activos saldrán del patrimonio de la herencia que sus hijos esperaban. Esa es la idea. Licenciado, respondí, caminando hacia la ventana y mirando la calle que mis hijos creían que pronto abandonaría. Ellos han jugado su carta. Ahora yo juego la mía. No quieren que tenga dinero para vivir, ¿verdad? Bien, ya no tendrán una herencia por la cual pelear. La voz de Cárdenas se volvió rápida, eficiente. Entendido. Prepararé los documentos de inmediato para la firma electrónica. Esto será irreversible a menos que usted lo decida. Inevitable, lo corregí. Solo quiero que ellos sientan el frío que yo sentí esta tarde en la caja del supermercado. Colgué el teléfono. En mi mente ya no era el anciano frágil y dependiente que necesitaba ser cuidado. Volví a ser Ricardo Torres, el hombre que había construido su propio imperio y que sabía exactamente cómo demolerlo para salvar su dignidad. Ellos habían congelado mis cuentas de cheques, pero yo acababa de congelar su futuro. El verdadero juego de ajedrez apenas estaba por comenzar. Faltaba algo, sin embargo. Un pequeño detalle logístico para empezar mi nueva vida. Una vez que el dinero estuviera en la cuenta. La primera muestra de mi independencia renovada. Me senté y marqué un nuevo número. El de la compañía que instala cerraduras de alta seguridad. Quería que cambiaran todos los cerrojos de la casa. Hoy. No quería que mis hijos tuvieran acceso a esta casa, que pronto dejaría de ser parte de su futuro. La tranquilidad del anciano no se compra con manualidades, se compra con cerraduras fuertes. Esperaría hasta la mañana para ver el estado de cuenta y planear mi siguiente movimiento. La calma de saber que podía pagar mis medicamentos y mi estofado era suficiente para cerrar el día. Mañana, la justicia llegaría con un depósito bancario muy grande. Aquí concluye la primera parte del relato, con el dinero en camino y la decisión de asegurar la casa, dejando en suspenso la reacción de los hijos ante el inminente cambio en la herencia. La tarjeta sonó denegada, no solo en el supermercado, sino también en la farmacia, cuando intenté comprar mis medicamentos para la presión. El sonido fue un bip agudo, frío, un pitido de humillación pública. El joven dependiente me miró con lástima. Yo asentí, recogí la bolsa de pastillas y dije que volvería más tarde. Esa tarde me di cuenta del verdadero alcance de su jugada. No era una advertencia, era una sentencia. Me habían despojado de la capacidad de valerme por mí mismo, hasta para conseguir una botella de agua. La nevera se sintió vacía. El miedo, esa cosa que uno pensó haber vencido a los 60 años, regresó, instalándose en el hueco de mi estómago. Ellos creían que así, sin dinero para la comida,
Sin acceso a mis medicinas, me doblegarían. Asumirían que no tenía más opción que aceptar el destino que ellos habían trazado. El hogar de ancianos, esa prisión dorada que tanto detestaba. Llamó Daniel, el mayor. Su tono era excesivamente dulce, una miel que solo ocultaba veneno. Papá, sé que estás molesto, pero es por tu bien. Hemos hablado con el gestor. Mira, te daremos una mesada, claro, pero tiene que ser administrada. Gastas mucho. Y eres un blanco fácil, papá. Esa palabra. Fácil. Me estaban tratando como un niño de 5 años, o peor, como un inválido sin capacidad de juicio. Daniel, dije, tratando de mantener mi voz firme, lo que has hecho es ilegal. Es un abuso de poder. Hubo una risa corta, seca, al otro lado de la línea. Era la risa de un vencedor confiado. No es ilegal, papá. Es una gestión preventiva. Tenemos informes médicos. Si no estás dispuesto a cooperar, tendremos que ir por la vía judicial. Internarte por tu propia seguridad. Es mejor que firmes los papeles ahora. Sentí la rabia subir por mi garganta, caliente y amarga, pero sabía que gritar era exactamente lo que esperaban. Querían verme perder el control para justificar su narrativa, que yo ya no estaba apto. Así que respiré, me tragué el fuego. No firmaré nada, Daniel, respondí, mi voz baja y controlada. Pero te haré caso en una cosa. Sí, necesito una gestión, una muy diferente a la que ustedes han planeado. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio en la casa fue ensordecedor. Me levanté y fui a la sala, al rincón que nadie tocaba. Los hijos siempre se centraron en las cuentas bancarias que conocían, en las propiedades obvias, en las joyas de su madre que ya se habían repartido en sus mentes. Pero no conocían la otra parte de mi vida, la parte que guardé celosamente, la que construí después de la muerte de mi esposa, hace ya 12 años. Fue la primera vez que vi su verdadero rostro. Los tres, sentados alrededor de la mesa de la cocina, discutiendo en voz alta si debían vender la casa inmediatamente o esperar a que yo estuviera más débil. Esa conversación me congeló más que cualquier cuenta bancaria. Entendí que yo no era su padre. Yo era un activo en liquidación. Ese día contacté a mi viejo amigo, el abogado Ernesto. Él siempre entendió que los lazos de sangre podían romperse más fácilmente que el acero. Necesitaba un plan que me protegiera de mí mismo, sí, pero sobre todo que me protegiera de la avaricia que crecía bajo mi propio techo. Ernesto, le dije, necesito poner la fortuna de mi vida fuera del alcance de cualquiera. De tal manera que, si un día intentan controlarme, se encuentren con las manos vacías. Y Ernesto me habló del concepto del fideicomiso ciego irrevocable, un mecanismo legal que separaba mis bienes más valiosos de mi control diario. El dinero no estaba en cuentas corrientes, ni en inversiones que pudieran congelar con una simple orden bancaria o un poder notarial fraudulento. El dinero estaba en otro lugar, bajo otra jurisdicción, bajo otro nombre. El fideicomiso operaba bajo la condición de que solo podía ser activado por un evento específico, y solo por mí, mediante un código de 1900 seguridad. La activación requería una llamada a una sucursal remota en Zúrich y la presentación de una credencial específica. Durante años mantuve esa credencial y ese número de teléfono ocultos, no en la caja fuerte, que ellos conocían, sino en un lugar mucho más antiguo y seguro. El diario de tapa de cuero de mi abuelo, escondido en el fondo de una caja de herramientas, oxidada en el ático. Subí las escaleras, despacio, con el peso de la decisión sobre mis hombros. El ático estaba oscuro y olía a polvo y tiempo. Encontré la caja de herramientas,
Estaba llena de tornillos y reliquias inútiles, pero en el fondo, envuelto en un paño de terciopelo gastado, estaba el diario. Lo abrí. La letra de mi abuelo ya no era legible para mí, pero las coordenadas eran claras. Dentro de la tapa trasera, cuidadosamente pegado con cinta adhesiva ya amarillenta, estaba el número telefónico y una tarjeta de plástico, tan delgada como una tarjeta de biblioteca, con un sello inusual y un código de 6 dígitos impreso. Esa tarjeta no valía nada para un ladrón, pero para mí era la llave de mi libertad, la fuente de mi verdadera subsistencia. Bajé con el diario y el código. Me senté en mi escritorio. Saqué mi viejo teléfono satelital de emergencia, otro secreto que ellos desconocían, pues solo usaba el móvil que podían rastrear, y marqué el número. Era una llamada costosa, una de esas llamadas internacionales que nadie espera recibir. El teléfono sonó 3 veces, antes de que una voz grave, con acento suizo, contestara. «Servicio fiduciario. ¿En qué podemos ayudarle?» Mi mano temblaba levemente. Habían pasado 12 años desde que puse esa protección en marcha, y jamás pensé que llegaría el día en que tendría que usarla contra mis propios hijos. «Necesito activar el fideicomiso León», dije, utilizando el nombre clave que habíamos acordado. «Mi credencial es la 409 Beta 7. Hubo un silencio largo al otro lado, un silencio de verificación de seguridad. Podía escuchar el teclado tecleando. «Comprendido, señor León. Confirme, por favor, el evento de activación». Tragué saliva, sintiendo la solemnidad del momento. Esta era mi declaración de guerra. El evento de activación es el congelamiento injustificado. Mis herederos forzosos han congelado mis activos líquidos y mi acceso al capital corriente. Requieren mi internamiento. La voz se hizo más profesional, más fría. Entendido. El proceso de reversión del control y la liberación de la primera dotación de fondos de supervivencia están en curso. ¿Desea confirmar la transferencia inmediata de liquidez al canal de pagos alternativo? Sí, dije con firmeza. Necesito acceso inmediato y necesito que la activación sea comunicada a mi abogado, Ernesto Madero, a primera hora de mañana. La primera parte de la llamada terminó. El suizo confirmó que, en menos de una hora, tendría acceso a una pequeña pero suficiente suma de dinero a través de un sistema que mis hijos no podrían rastrear. Pero el dinero era lo de menos. Lo importante era lo que venía ahora. La activación de ese fideicomiso no solo me daba liquidez, también disparaba una cláusula legal que cambiaba la titularidad de mis activos más importantes. Cuando Daniel y sus hermanos volvieran a la casa, pensando que ya me tenían acorralado, se encontrarían con un problema mucho mayor que un anciano asustado sin su tarjeta de crédito. Se encontrarían con que el control ya no era mío, y lo que no es mío no lo pueden tocar. Mi venganza no sería ruidosa, sería silenciosa, legal y perfecta. Ahora solo tenía que esperar y sonreír. Mi llamada al banco, a ese banco remoto que nadie tocó, había activado el verdadero juego, y ellos acababan de perder su primera pieza. Continuará. La nevera estaba prácticamente vacía. Intenté pagar la factura de la electricidad. La tarjeta fue rechazada. Marqué el número del banco, fingiendo estar confundido. La operadora me dio un mensaje frío y pregrabado. Sus cuentas han sido congeladas temporalmente por medidas de seguridad. Un nudo gélido se instaló en mi estómago. No era por seguridad, era por control. Mis hijos habían cerrado el cerco. Ya no era una amenaza, sino un hecho consumado, sin acceso a dinero en efectivo, sin tarjetas. Estaba paralizado dentro de mi propia casa. La humillación de no poder comprar el pan o la leche se sentía como una patada en el pecho. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar?
El mismo lunes por la mañana tocaron la puerta. No era necesario preguntar quién era. Eran Daniel y Roberto. Vestían trajes caros y sonrisas forzadas, como si vinieran a una presentación de negocios. Se sentaron en el sofá, desplegando carpetas que olían a papel nuevo y a clínica de lujo. «Papá», comenzó Daniel, con esa voz untuosa que siempre me ponía en guardia. «Sabemos que el tema del banco te ha estresado». «¿Estresado?». Me obligué a que mi voz temblara un poco. «Me habéis dejado sin un céntimo. ¿Qué demonios creéis que estáis haciendo?». Roberto suspiró, profesionalmente cansado. «Justamente por eso, papá. Ya no puedes manejar tus finanzas. Esto es una prueba. La Junta de Gestión Familiar está actuando». ¿Junta de Gestión Familiar? Eran ellos dos y el abogado que yo les pagué la universidad. «Hemos encontrado el lugar perfecto para ti», continuó Daniel, deslizando una hoja plastificada con fotos de jardines y señoras sonrientes. «Un lugar donde no tendrás que preocuparte por facturas, ni tarjetas, ni de que te estafen». Era el hogar de ancianos del que tanto hablaban, el más caro, el que les permitiría justificar que la casa tenía que ser vendida para cubrir mis cuidados. «Solo tienes que firmar estos documentos de ingreso, papá. Es un poder limitado sobre tus bienes para asegurar el pago del sitio». Me miraron esperando que colapsara, que viera la lógica inevitable de su plan. Sin dinero, ¿cómo podría sobrevivir? El juego de la desesperación había comenzado, y yo tenía que interpretar mi papel a la perfección. Miré las fotos con los ojos aguados. Fingí leer la letra pequeña. Dejé caer un lápiz. «No puedo», susurré, cubriéndome la cara con las manos. «No puedo pensar ahora. Me duele la cabeza. Necesito un día para asimilar esto». Roberto puso la mano sobre la carpeta. «No hay nada que asimilar, papá. Es lo sensato. Si firmas hoy, podemos transferir una pequeña suma de emergencia a una cuenta de gastos controlados». «La carnada». Unos pocos billetes para ver si el miedo me hacía ceder. «Un día», repetí con firmeza, aunque mi voz era baja. «Mañana, a esta misma hora. Me iré si es lo que tengo que hacer. Pero necesito una noche en mi propia cama. Solo un día». Ellos se miraron. La prisa era importante para ellos, pero una confrontación abierta que terminara conmigo llamando a un abogado, que, por supuesto, no podría pagar, era arriesgada. «Está bien», dijo Daniel, irritado. «Pero mañana a las 10 de la mañana volvemos. Y papá, no intentes hacer ninguna tontería. El banco está avisado». Se fueron, dejando el olor a triunfo en el aire. Cerré la puerta detrás de ellos y me apoyé en la madera hasta que el temblor de mis manos se calmó. El miedo no era un engaño total. Estaba aterrorizado de la soledad, pero mucho más de perder mi dignidad. La humillación de depender de ellos para comprar medicinas me había quebrado, pero también me había dado la última chispa de valor que necesitaba. Fui al despacho, cerré la puerta con llave. Mis hijos habían registrado todo, buscando la combinación de la caja fuerte grande, pero ellos nunca supieron de mi otro buzón. Debajo del cuarto piso de la estantería, oculto detrás de una colección de libros viejos de contabilidad, había un panel de madera suelto. Detrás, un viejo teléfono de prepago y un documento sellado. El teléfono era solo para una persona, la abogada Elena Vargas. Ella me había ayudado a construir el escudo hace casi 20 años, cuando la avaricia comenzó a asomar en los ojos de mis hijos, mucho antes de que se graduaran. Marqué el número corto. Tono. «Diga». «Elena», susurré, mi voz sonando ronca incluso para mí. «Necesito que activemos el protocolo C, código Fénix». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Ella no preguntó por detalles.
Ella ya sabía, siempre lo supo. ¿Entendido, señor Ricardo? Lo sabía. ¿La fecha de activación? Hoy. Hace unas horas me congelaron las cuentas principales. La coerción ha llegado al límite. Mañana vienen por la firma para internarme. Comprendido. La llamada al Banco Central se hará en los próximos 10 minutos. El fideicomiso blindado de las Islas Caimán no puede ser tocado por la legislación local de congelamiento, ¿verdad? Es inmune. El dinero es legalmente intocable hasta que se cumplan las condiciones del acuerdo fiduciario. Y la condición era muy clara. El fideicomiso se activaba automáticamente si se probaba que yo era incapaz de gestionar mis bienes o si era forzado a ceder mi libertad o mi hogar. Mis hijos acababan de cumplir la condición. Elena prometió enviar el mensaje codificado a la sucursal de Zúrich de inmediato. El mecanismo se había puesto en marcha. Me quedé sentado en la oscuridad del despacho. El fideicomiso no era solo una cuenta bancaria, era un edificio de ladrillos legales, construido sobre la previsión de un padre que sabía que la riqueza, mal administrada, puede pudrir el alma de los hijos. Había creado ese fideicomiso con una visión, que si llegaba el día en que intentaran despojarme, el verdadero capital que ellos codiciaban desaparecería de su alcance, quedando bajo mi estricta gestión. La parte que mis hijos conocían, la casa y las cuentas locales, era solo la punta del iceberg. El fideicomiso representaba el 90% de mi capital líquido. Capital que si firmaba los papeles que ellos querían, simplemente se autodestruiría para ellos. Ahora solo me quedaba esperar. Tenía que ser muy cuidadoso. Mañana, cuando vinieran, la confrontación sería total. Me levanté y caminé hacia mi dormitorio. No dormí. La noche transcurrió entre la luz de la calle que se filtraba por las persianas y el peso del documento que había puesto bajo la almohada. Este documento no era la prueba de mi riqueza. Era la prueba de que, incluso en el frío aislamiento de la vejez, yo todavía tenía la última palabra. La llamada al banco que activó el congelamiento de mis cuentas fue la que también activó el mecanismo invisible que mis hijos no podían tocar. Mañana veríamos quién estaba realmente en control. Me vestí con la ropa más digna que encontré. Esperé el sonido de los golpes en la puerta, listo para la función final. Mis hijos no podían creerlo. Habían congelado la cuenta corriente que usaba para el supermercado y las medicinas diarias, las migajas. Pero en su prisa por internarme, habían ignorado el pilar de la estructura. No habían tocado la bóveda. Les mostré el documento impreso, frío, legal, imposible de rebatir. El resumen del fideicomiso familiar Dignidad. Daniel palideció. Se puso de pie y empezó a gritar, histérico. Decía que eso era imposible, que yo había firmado todo a su favor hacía años. «Claro que firmaste, hijo», le dije, manteniendo mi voz baja. «Pero tú nunca lees la letra pequeña. Solo cuentas los ceros». Laura entendió antes que él. Ella conocía mejor los términos bancarios. Se sentó pesadamente, con la mirada perdida en la alfombra que tanto quería cambiar. Les expliqué, con una calma que me sorprendió a mí mismo, la verdad del acuerdo secreto. Hace 20 años, cuando les cedí las acciones mayoritarias de la compañía, puse una cláusula de protección. Era mi red de seguridad, mi seguro contra la avaricia. El fideicomiso se activaba automáticamente si mi acceso a mis propias cuentas corrientes era bloqueado por mis herederos directos. Ellos, con su codicia a flor de piel, habían sido el martillo que activó el arma. Habían disparado el mecanismo de su propia derrota. Daniel seguía intentando negociar con la realidad, gritando que llamaría al banco para que lo deshicieran, que era un error. «Inténtalo», le dije,
sin inmutarme. El fiduciario ya está al tanto. Su única función es protegerme de ustedes. Lo primero que hice fue asegurar mi vivienda. Ellos habían contado con que yo no podría pagar la siguiente cuota de la hipoteca sin mis tarjetas. En su mente, en 15 días, ellos podrían tomar el control total sobre su casa. Pero el fideicomiso no funcionaba con cuotas mensuales. Mi llamada al fiduciario fue simple: instrucción de pago anticipado total de la deuda hipotecaria, liquidación inmediata. El dinero se movió desde la protección blindada en menos de una hora. Era una suma enorme, casi ofensiva. A la mañana siguiente, cuando mis hijos se reunieron en la cocina, Daniel revisó su móvil. Le llegó un mensaje automático de nuestro banco. La hipoteca de la casa familiar, la que él planeaba asumir para luego desalojarme, estaba a cero. Propiedad libre de cargas, solo mía. Ver el rostro de Daniel al leer ese mensaje fue la primera dosis de justicia. Era una mezcla de rabia y terror financiero. Mi segundo paso fue crucial. Necesitaba un escudo legal que ellos no pudieran derribar ni comprar. Usé la provisión de seguridad y gastos legales del fideicomiso. Llamé a la oficina del doctor Montalvo. No era solo el mejor abogado de la ciudad, era el más caro. Inaccesible para ellos, pero pagado instantáneamente por mi nuevo fondo de emergencia. La factura se liquidó antes de que la recepcionista me pasara con él. El doctor Montalvo vino a casa esa misma tarde. Un hombre alto, imponente, con el traje gris impecable. Mis hijos estaban en el salón. La tensión era física. Seguían gritando sobre la traición y la ingratitud. Pero al ver al abogado sentarse a mi lado, como un guardián inexpugnable, se silenciaron de golpe. El doctor Montalvo fue directo, sin dramas. «Señores», dijo con la voz grave, «su plan para internar a don Ricardo ha fallado. Al intentar tomar el control de sus finanzas, activaron la cláusula de protección. Este fideicomiso garantiza a perpetuidad todos los gastos médicos, de manutención y de vivienda de don Ricardo. El fondo es irrevocable e intocable para ustedes. Su control sobre las acciones de la empresa permanece por ahora, pero sus derechos sobre cualquier otro bien están suspendidos». Ellos intentaron negociar, suplicar. Laura incluso derramó un par de lágrimas falsas, hablando de la familia y el amor. «Solo queríamos tu bienestar, papá», repetía Daniel, cambiando la narrativa. Pero yo ya no escuchaba la melodía, solo veía el cálculo en sus ojos. La preocupación de haber perdido la gallina de los huevos de oro. El abogado fue muy claro. La vivienda y mis gastos de manutención estaban blindados. Acceso ilimitado para mí. Acceso cero para ellos. El plan de la residencia de ancianos se desmoronó por completo. No podían obligarme a ir si yo tenía recursos infinitos para contratar mis propios enfermeros y quedarme en mi casa. Doctor Montalvo les entregó un documento que debían firmar. Una orden de restricción financiera. No podían acercarse a mi casa sin mi permiso explícito. Les advertí que si intentaban volver a congelar alguna cuenta, aunque fuese la de la luz, el fideicomiso reaccionaría con una demanda por coacción. La justicia estaba en marcha. Pero la victoria no era dulce. Ver a tus propios hijos destruirse por el dinero que creían poseer era una agonía lenta, peor que el dolor físico. Me retiré a mi estudio. La casa era mía, libre de cargas. Mi dignidad restaurada. Pero aún quedaba el golpe final. Ellos creían que, aunque el fideicomiso me protegía ahora, el resto de mis bienes y el capital que no estaba en el fondo aún sería suyo a mi muerte. Se equivocaban. El fideicomiso no era solo una alcancía. Era la llave de mi última voluntad. Doctor Montalvo me miró mientras firmaba los documentos de protección personal. «Don Ricardo», me dijo,
Ha asegurado su vida. Ahora debe decidir qué hace con su legado. ¿Qué hará con la casa? ¿Qué hará con el futuro que había planeado para ellos? Necesitaba una noche de silencio. Una noche para decidir si la justicia poética sería completa o si, a pesar de todo, mi corazón de padre aún podría perdonar la traición. El castigo ya había comenzado, pero la decisión final sobre la herencia, esa era solo mía, y sería definitiva. La semana siguiente fue la más silenciosa y a la vez la más ruidosa de mi vida. Marcos y Sofía llegaron un martes, con aires de triunfo frustrado. Esperaban encontrarme en harapos, rogando por 100 euros para la insulina o para la compra. En cambio, me encontraron en el jardín. No estaba regando las rosas, como siempre. Estaba hablando por teléfono con mi agente de viajes. Estaba planeando mi viaje a la costa. «¿Papá?», dijo Sofía, su voz tensa. «¿Qué haces?», preguntó Marcos, escaneando el lugar buscando señales de miseria. Colgué. Les sonreí. Una sonrisa que no les llegó a los ojos. Era una sonrisa de mármol. «Estoy coordinando los billetes de avión», respondí, con naturalidad. La confusión los golpeó. Habían congelado mis cuentas, o eso creían. «¿Cómo estás pagando eso?», exigió Marcos. Me levanté del banco enderezando mi espalda dolorida. La dignidad no duele, pensé. Ah, sí, las cuentas. Lo que ustedes congelaron era el 70% de mi liquidez. El dinero de gastos diarios. El dinero que hubieran heredado sin problemas si hubieran tenido un poco de paciencia, decencia y respeto. Sofía palideció. Pero el banco nos dijo... El banco les dijo que los fondos en esas cuentas estaban bloqueados. La interrumpí con firmeza. Y es verdad. Están bloqueados para ustedes. Me acerqué a ellos. Los miré a los ojos. Mis 2 hijos. Ahora 2 extraños codiciosos. Ustedes no lo saben todo sobre mí. Nunca quisieron saberlo. Solo querían saber cuánto quedaba. El silencio fue un castigo. Esa tarde, cuando me cortaron las tarjetas, llamé a mi abogado, el doctor Valencia. Él ejecutó el plan que preparamos hace 10 años. Activó el fideicomiso ciego. El término legal los paralizó. Marcos, que siempre se había jactado de su conocimiento financiero, frunció el ceño. ¿Qué fideicomiso? La casa y los ahorros principales siempre estuvieron a nombre de la familia. No todo, dije, moviendo la cabeza. Hace 10 años, cuando mamá empezó a enfermar, y yo empecé a ver cómo ustedes ya medían el espacio en esta casa, retiré una cantidad considerable y la coloqué en un vehículo financiero especial, un fideicomiso irrevocable de gasto vitalicio. Mi voz se hizo más lenta. Cada palabra golpeaba. Ese dinero no es parte de la herencia, nunca lo fue. Es legalmente un fondo que solo puede ser utilizado en mi beneficio, por mí, para asegurar mi bienestar, independientemente de lo que pase con el resto de mis bienes o de quién sea el beneficiario. Sofía abrió la boca, pero no salió sonido. El aire se había vuelto irrespirable para ellos. Cuando me congelaron mis cuentas, activaron la cláusula de amenaza al sustento digno. Es la cláusula que permite al fideicomisario, que es Valencia, mi abogado, tomar control total y mover los fondos a una cuenta nueva, secreta, blindada e inmediatamente accesible solo para el titular. Para mí. Marcos estaba rojo de rabia. «Eso es una trampa. ¿Por qué nunca nos dijiste de esto?» «¿Me lo hubieran preguntado?», respondí, con una ironía amarga. «Ustedes no vinieron a preocuparse por mi bienestar. Vinieron a ver cuándo era el mejor momento para firmar los papeles del asilo». Marcos se lanzó hacia adelante, amenazante. «Pero la casa, esta casa, sigue a nuestro nombre». «Sí», asentí, manteniendo la calma glacial. «La casa sigue bajo el mismo régimen. Pero el fideicomiso es la fuente de ingresos
que me permite mantener la casa, pagar las cuentas, los impuestos y los servicios. Y más importante, pagarle a la gente que me va a cuidar. ¿Cuidar? Nosotros te cuidamos, gritó Sofía. No, me vigilaban, me esperaban. Entré a la sala de estar. Ellos me siguieron, sin entender. En el escritorio había una pila de folletos de residencias de ancianos, las mismas que ellos me habían traído. Pero había algo nuevo, una pila de papeles de recursos humanos. Ya tengo una auxiliar de enfermería a tiempo completo. Llega mañana a las 8. Su salario, que sale del fideicomiso, es bastante generoso. Marcos golpeó la mesa. No necesitas eso. Estamos nosotros. Ustedes no están. Ustedes se marcharon cuando intentaron obligarme a mudarme a ese lugar. El fideicomiso me dio la libertad de pagar por el respeto que ustedes me negaron. Saqué mi nueva tarjeta bancaria. Era plateada, con un brillo elegante. No tenía el logo de nuestro banco local, sino de un banco privado. El dinero que me permite vivir con dignidad ya no pasa por las manos que ustedes vigilaban. Ustedes se aseguraron de que mi dinero estuviera seguro. De ustedes. El golpe fue doble. Perdieron el control sobre mi vida. Y lo que era peor para ellos, perdieron acceso a una porción significativa del patrimonio. Sofía comenzó a llorar, pero no por mí. Lloraba por las vacaciones en el Caribe que ya no podría comprar. Lloraba por la tranquilidad de saber que, tarde o temprano, mi dinero caería en sus manos. Papá, por favor, quita el bloqueo de esas cuentas. Podemos hablar de la casa. Ya no hay nada que hablar de la casa, les dije, mi voz bajando al tono que usaba para firmar un contrato definitivo. La casa no se vende, no por ahora, y si se vende, no será por ustedes. Me senté y tomé mi teléfono. Ustedes tomaron la decisión de obligarme a internarme. Yo tomé la decisión de protegerme. Pero el resto de la herencia... Marcos apenas podía formular la frase. El resto de la herencia está siendo revisado. Dije mirando la hora. Mi abogado me pidió una lista de mis verdaderos gastos, de la gente que me ha ayudado estos años. Hay organizaciones benéficas que necesitan este dinero mucho más que ustedes. Se quedaron allí, parados, en lo que solía ser su casa, viendo cómo la única cosa que valoraban, mi fortuna, se disolvía ante sus ojos, protegida por un muro legal que ellos mismos habían activado. Marcos intentó una última jugada, la manipulación emocional. ¿Vas a dejarnos fuera? ¿Después de todo lo que hicimos por ti? Hicieron por ustedes, corregí, y me obligaron a elegir. Me puse las gafas de lectura y abrí la carpeta de mi Nuevo Testamento. La dejé visible sobre la mesa. No tenía que decir nada más. La portada, con el sello del bufete de Valencia, bastaba. Ellos entendieron. La casa seguía siendo legalmente mía, bajo mi control absoluto, y el dinero que me mantenía estaba fuera de su alcance, moviéndose en un vehículo que los ignoraba. Se fueron sin despedirse. No había nada más que sacar de mí. La soledad que sentí esa noche fue abrumadora, pero no era la soledad del desamparo, era la soledad del hombre libre. Ahora tengo mi enfermera. Ella es amable, discreta, me trae el periódico, me prepara mi café exactamente como me gusta, me trata con el respeto que mis propios hijos canjearon por una cuenta bancaria. Mis hijos no han llamado. Están buscando, estoy seguro, están buscando cómo desmantelar el fideicomiso. ¿Cómo anular esa decisión? No podrán. Es irrevocable. El doctor Valencia me llamó esta mañana para ultimar los detalles del viaje. También me preguntó si estaba listo para la siguiente fase. ¿La siguiente fase, Ricardo?, preguntó. Sí, doctor, respondí, mirando hacia la ventana, donde se ve la huella del coche de Marcos en el césped. La siguiente fase es desmantelar el resto del juego.
La casa que tanto codiciaron, el último gran bien, era la pieza final que faltaba por mover. Y yo sabía exactamente qué hacer con ella. Algo que les dolería más que cualquier cuenta congelada. Pero esa historia, esa maniobra final, requiere de tiempo y de mucha más calma. Necesito planear esa mudanza. Necesito estar seguro de que, al irme de aquí, lo haré por mi propia voluntad y que nunca, jamás, podrán entrar sin mi permiso. Nunca más.